este, iniciamos, ¿correcto? Entonces, el día de hoy, continuando con nuestra programación en cumplimiento del sílabo del curso, ya iniciamos un nuevo módulo, una nueva temática, que sería el módulo número 3 correspondiente al programa Recicla, ¿no? Este programa Recicla es también conocido como el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales. Este es el contenido que vamos a desarrollar. En primer lugar, abordaremos la importancia del módulo, algunas consideraciones generales, las fases para elaborar e implementar el programa Recicla, algunas consideraciones finales y, como siempre, la información para el acceso al aula Aprende. ¿Correcto? Bien, la importancia del módulo, ¿no? El programa Recicla o el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, ¿no? ¿Por qué es importante poder desarrollar este programa, poder ejecutar de repente todos los pasos y lineamientos también que están establecidos dentro de la guía que contamos actualmente y tenemos vigente, ¿no? Y la cual ha sido aprobada mediante resolución ministerial número 138 en el año 2021, ¿no? Gracias a esta guía es que vamos a conocer las fases para planificar y diseñar, formular y aprobar y también de implementar, supervisar y monitorear la implementación del programa Recicla, ¿correcto? Entonces yo aquí, por ejemplo, a ver, les pregunto y al primero que me responda, eh, le, le voy a dar un par de puntos en su evaluación. A ver, actualmente, para la implementación del programa de segregación en la fuente, la, el marco normativo vigente establece que este programa se debe implementar en qué porcentaje dentro del ámbito de su jurisdicción. Ya, bien. La primera en responder, a ver, Diana Espinosa, correcto, ya. Voy a anotar acá en el registro. Diana Espinosa. Y correcto, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello, que nuestro marco normativo vigente establece que este programa debe implementarse en el 100% de nuestra jurisdicción y que es obligatorio, ¿no? Antes el marco normativo mencionaba que esta implementación tenía que realizarse de manera progresiva y no estaba determinada su obligatoriedad, ¿no? Pero ahora sí es obligatorio. Bien, ahora abordaremos algunas consideraciones generales. Es importante tener en cuenta, como ya habíamos mencionado, que esta guía se apruebe mediante resolución ministerial número 138 en el 2021 y en el presente año, con resolución ministerial número 098, se incluye en esta guía la denominación del programa Recicla, ¿no? En el marco de una estrategia de intervención orientada a estandarizar la denominación de los instrumentos del precitado programa, ¿no? A cargo de los gobiernos locales. Es decir, aquellas municipalidades que estén de repente en proceso de elaboración de sus programas de segregación en la fuente o en proceso de elaboración, actualización, la denominación que deben emplear y utilizar es la de programa Recicla, ¿no? Entonces, ese es el nombre que ahora está vigente al momento que nosotros elaboremos estas actividades, ¿no? En el marco de la implementación de la guía del programa de segregación en la fuente. Entonces, el programa Recicla es un instrumento técnico elaborado, aprobado e implementado por las municipalidades provinciales y por las municipalidades distritales, ¿correcto? Entonces, a ver, hago nuevamente otra pregunta también para 2 puntos. Esta guía establece que un plazo, un tiempo para la elaboración de este programa. ¿Quién me dice cuánto es el plazo que debe o que toma elaborar este programa Recicla? No, no, 180 15 ya, ahí está, 3 meses. Cristian Espinosa, a ver, voy a anotar. Ok,
Cristian, Cristian Espinosa, correcto. Son 3 meses que toma la elaboración, ¿no? De acuerdo a nuestra guía. Entonces, en estos 3 meses tienen que darse una serie de pasos, una serie de secuencias que las vamos a ir revisando más adelante. A diferencia de otros instrumentos, por ejemplo, los PIGARs o los planes de manejo, tienen un periodo o un horizonte de elaboración de, de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Pero para el programa de segregación, de acuerdo a los criterios técnicos que están establecidos en nuestra guía, son únicamente 3 meses, ¿no? La vigencia es otra cosa, ¿no? O sea, por ahí varios han respondido, por ejemplo, 5 años, y esa sería la vigencia. Entonces, una vez aprobado este programa, y así tendría una vigencia de 5 años, ¿no? Pero son cositas diferentes, ¿no? De repente por ahí puede venir así una pregunta, ¿no? Que, que les haga un poco analizar, ¿no? Y es importante tener en cuenta que se formulan estrategias para la segregación en la fuente, ¿no? Al momento de implementar esta guía. Estas estrategias pueden incluir la participación de diferentes actores, pueden incluir hasta considerar el presupuesto que maneja la municipalidad, ¿no? Ya que pueden haber algunas alternativas para la recolección selectiva o para la valorización de los residuos que sean más económicas que otras, ¿no? También se diseña la recolección selectiva de los residuos sólidos aprovechables, orgánicos e inorgánicos, considerando los resultados obtenidos del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Entonces, ya hemos aprendido y hemos visto en el módulo anterior que la elaboración del estudio de caracterización es un insumo muy importante, ¿no? Ya que nos va a permitir elaborar diferentes estrategias al momento de realizar la gestión de nuestros residuos sólidos, ¿no? Y también porque es un insumo básico, es uno de los estudios básicos considerados en la formulación de inversiones, por ejemplo, para infraestructuras de residuos sólidos. También se definen acciones para garantizar el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en su jurisdicción, ¿no? Aquí, por ejemplo, se definen qué tipo de metodologías o tecnologías para la valorización pueden ser las más adecuadas. También aquí se considera mucho la ubicación geográfica, ¿no? El clima, y esto influye mucho en el diseño. En el diseño, si es que vas a hacer compostaje, hay diferentes maneras de elaborar compostaje, diferentes diseños. Puede elaborarse en pozas, en camas, en plataformas, etcétera, en composteras también, por ejemplo. Actualización del programa. Actualización del instrumento normativo que aprobó el programa cuando se presentan modificaciones en el marco normativo, políticas, planes y o estrategias en materia de residuos sólidos u otros, ¿no? O sea, hasta ahorita ya tenemos la actualización de la denominación, que es el programa Recicla, la guía sigue vigente, ¿no? Y de haber posteriormente alguna modificación en el marco normativo, en la guía, o alguna resolución que modifique, ¿no? ciertos aspectos, es importante también que cada gobierno local realice la actualización de su respectivo programa, ¿no? Y estas actualizaciones deben estar acorde a los señalados en sus planes de gestión de manejo de residuos sólidos. En el caso de las municipalidades distritales, serían los PMR, ¿no? Planes de manejo de residuos sólidos distritales, y para las provinciales, los PIGAR. Con respecto a la obligatoriedad, ¿no? Las municipalidades, tanto provinciales como distritales, obligatoriamente deben elaborar, aprobar e implementar el programa Recicla, ¿correcto? Y aquí se menciona que se exceptúan de la obligatoriedad a las municipalidades rurales con menos de 10.000 habitantes y centros poblados, sin prejuicio de realizar acciones que promuevan la segregación en la fuente de los residuos sólidos, así como su recolección selectiva y su aprovechamiento. Aquí de repente está surgiendo alguna duda por alguno de ustedes, porque aquí hay que tener en cuenta algo muy claro. Nosotros tenemos una clasificación a nivel nacional de municipalidades provinciales, municipalidades distritales y municipalidades rurales, ¿correcto? Entonces, hay municipalidades que tienen la categoría de distrital y tienen menos de 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, de repente alguien por ahí tiene esa duda y dirá, entonces, si mi municipalidad distrital tiene menos de 10.000 habitantes,
Entonces no está obligado a elaborar el estudio de caracterizas, perdón, el programa Recicla. ¿Ustedes qué opinan de eso? Diana Espinosa dice que es voluntario. Estoy hablando de municipalidades distritales. Si es una municipalidad distrital con menos de 10.000 habitantes, ¿están obligados o no están obligados? Ya, la primera en responder es que sí están obligados es Merly Balbín. Ya, y ahora les voy a explicar por qué. A ver, Merly Balbín. Ya. Miren, aquellas municipalidades distritales con menos de 10.000 habitantes sí están obligados de elaborar su programa Recicla. Ahora, ¿por qué? Porque tienen la categoría de municipalidades distritales, ¿no? Veamos nuevamente acá lo que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Que vamos a señalarlo, a ver, con el puntero láser. Ya, aquí. Nos dice municipalidades provinciales y distritales. Entonces, una municipalidad distrital que tenga menos de 10.000 habitantes ya tiene la categoría de municipalidad distrital. Por ende, estas municipalidades reciben un presupuesto, ¿no? Entonces, ellos están obligados. Aquí se refiere con respecto a la excepción para las municipalidades rurales, ¿no? Municipalidades de centros poblados, rurales. Es algo totalmente diferente, ¿no? En este caso, ellos estarían exceptuados, ¿no? Bien, entonces eso es importante que quede claro, por favor. También es importante al momento de elaborar el programa Recicla la articulación con los diferentes instrumentos de gestión que la municipalidad tiene también por obligatoriedad implementar y elaborar, ¿no? Entre ellos está el PIGARS para las municipalidades provinciales, el plan de manejo distrital, los planes operativos institucionales, que es el POI, ¿no? Para poder asignar presupuesto a las diferentes actividades que estén en línea y acorde a sus planes de gestión, como a sus programas Recicla, y también con el programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque todos estos planes tienen que articularse entre sí, ya que van a tener actividades en común, ¿no? Ya sea actividades, por ejemplo, de sensibilización, de educación ambiental, para la recolección, ¿no? Que debe estar considerado dentro en los planes de gestión de residuos sólidos, como en el programa Recicla, la consideración de los diferentes actores que participan también en cada uno de estos programas, ¿no? A ver. El gasto que demande la implementación de las actividades del programa Recicla debe articularse con los productos y actividades del programa presupuestal 0036, ¿no? Que es la de gestión integral de residuos sólidos, según corresponda, ¿no? Y más adelante vamos a ver en cuál de estas actividades es que se debería de programar este presupuesto, ¿no? Para la implementación de este programa. ¿Y cuáles serían los beneficios de elaborar e implementar mi programa Recicla dentro de mi jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, la reducción de los costos asociados al manejo de los residuos sólidos. Si, por ejemplo, valorizas mayor cantidad de residuos, beneficias también a los actores que participan de esta actividad. Menos residuos van hacia una disposición final, entonces ahí estarías reduciendo costos también, en, ya sea en pagar la disposición final en una infraestructura o los mismos gastos de operación y mantenimiento, por ejemplo, de un relleno sanitario, ¿no? Mejora las condiciones laborales y el fomento de la formalización de organizaciones recicladores, que también es parte de una de las competencias de las municipalidades, ¿no? Promover la formalización de los recicladores, generación de puestos de trabajo directos e indirectos asociados a la cadena de valor del reciclaje. En esta cadena de valor están presentes diferentes actores, ¿no? Desde
las mismas organizaciones de recicladores, empresas operadoras, por ejemplo, y también los intermediarios, ¿no? Que son de repente estas áreas de acondicionamiento que antes se conocían como centros de acopio, en donde se realiza la compra y la venta de este tipo de residuos y luego estos intermediarios ya realizan el transporte, ¿no? De estos residuos de repente a otras ciudades, otras provincias, donde ya se realiza la valorización del residuo, la transformación para la obtención de nuevos productos, ¿no? También por el fortalecimiento de la educación y la conciencia ambiental en la población, ya que en la participación de la implementación de los programas Recicla se involucra mucho a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, también instituciones educativas. Y estas mismas instituciones son unos actores muy importantes porque replican todo el mensaje que la municipalidad pueda brindarles, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, que tuvimos la oportunidad de poder estar presentes los días de la sesión presencial, vimos cómo una de las instituciones educativas de Cajamarca trabajan de manera muy organizada y de manera muy potente el tema ambiental, pues, ¿no? Tanto así que las profesoras que son docentes, pues, de esta institución educativa, tenían preparado un sketch con un mensaje muy potente, ¿no? Con respecto al cuidado del ambiente, al manejo de los residuos, ¿no? Entonces, ya desde estos puntos, desde estas instituciones, se vuelven centros para poder replicar, ¿no? La educación hacia sus estudiantes, hacia sus padres de familia también, ¿no? Y esto ayuda mucho y coadyuva a la ejecución de los programas Recicla que los gobiernos locales implementen, pues, ¿no? El aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios, también como ya lo habíamos mencionado, y la disminución de los gastos en la recuperación de las áreas degradadas o botaderos, ¿no? Ya que si recuperamos la mayor cantidad de residuos que sea posible, menos cantidad de residuos estarían llegando también a este tipo de espacios. Es importante también tener en cuenta que las municipalidades que implementen el programa Recicla deben de reportar en el Sigersol hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año las actividades desarrolladas en el marco de este programa, ¿no? Esto está establecido también en el marco normativo y ahí lo ponemos en el pie de página para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora veremos las fases para elaborar e implementar el programa Recicla, ¿no? Que son varias fases. Como podemos ver, son cuatro fases. Cada una de estas fases también tiene sus pasos y una didáctica que se tiene que seguir, pues, ¿no? La fase uno corresponde a la planificación y el diseño, la fase 2 a la formulación y aprobación, la fase 3 a la implementación y la fase 4 a la supervisión y el monitoreo. Con respecto a la fase uno, esta va a tener dos etapas, ¿no? La etapa de planificación y la etapa de diseño. Con respecto a la etapa de planificación, hay dos pasos, ¿no? Primero es la de conformar el equipo técnico y la de elaborar el plan de trabajo, ¿no? Con respecto a la conformación del equipo técnico o equipo técnico municipal, ¿no? Este equipo será el responsable de planificar y diseñar, formular, implementar y realizar la supervisión y monitoreo del programa, ¿no? Este equipo va a tener a su cargo elaborar el plan de trabajo, coordinar con los representantes de las áreas o unidades orgánicas para la formulación e implementación del programa, recabar y analizar la información necesaria de los últimos 4 años que permita formular el programa, diseñar el programa, ¿no? Gestionar la aprobación del programa ante las instancias, áreas o unidades orgánicas correspondientes, porque esta aprobación también tiene una secuencia de pasos y ahí participan diferentes unidades orgánicas dentro de la municipalidad, que también lo vamos a ver más adelante. También tienen por responsabilidad realizar reuniones semestrales durante el proceso de supervisión y monitoreo del programa y otras actividades que correspondan, ¿no? Entonces, este equipo es el que se formó para conducir la elaboración del PIGARS y el plan de manejo. O sea, es el mismo equipo, ¿no? Y se aprueba con resolución de alcaldía. Antes de la aprobación del programa, la municipalidad conforma el equipo técnico operativo, ¿no? Integrado por el personal del área o unidad orgánica de gestión ambiental y prestación del servicio de limpieza pública o la que haga sus veces.
Bien, aquí observamos cómo sería el organigrama del equipo técnico operativo, ¿no? En primer lugar, debe contar con un coordinador del equipo técnico, ¿no? Cuya función sería de realizar la implementación, seguimiento y monitoreo del programa Recicla. Este coordinador debe apoyarse preferentemente de un asistente de sensibilización y de un asistente operativo, ¿no? El asistente de sensibilización sería el encargado de coordinar con el equipo de sensibilizadores, ¿no? Que pueden ser los practicantes, pueden ser los voluntarios, los promotores, ¿no? Dependiendo del equipo con el que trabaje la municipalidad. Y el asistente operativo sería el encargado de coordinar con la administración directa, que sería la municipalidad, las organizaciones de recicladores, las empresas operadoras de residuos sólidos, aquellos actores, por ejemplo, que van a realizar la recolección selectiva, que van a participar en el cumplimiento de las rutas que se hayan establecido, los horarios, las frecuencias, etcétera, ¿no? Antes de la aprobación del programa, la municipalidad conforma este equipo, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Como segundo paso, se tiene la elaboración del plan de trabajo, ¿no? Entonces, este equipo realiza reuniones y suscribe actas de reuniones. Se cuenta con un modelo, con un formato de acta que es parte del anexo 1 de la guía del programa Reciclo. El plan de trabajo tiene que detallar las actividades, las tareas, el cronograma, los responsables y los recursos necesarios para cumplir con todas las actividades que se están planteando, ¿no? dentro de nuestro programa. Y este plan de trabajo debe ser aprobado en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de emitida la resolución de alcaldía que incorpora las nuevas funciones al equipo, al equipo técnico que está encargado de la implementación del programa, ¿correcto? Y para la ejecución de las actividades del plan de trabajo se cuenta con 90 días calendario, ¿no? Que es el plazo que se tiene para poder aprobar el programa Recicla, ¿no? Que son 90 días o 3 meses, acorde como habíamos realizado la pregunta anterior. Y aquí observamos un modelo del plan de trabajo, que también es parte del anexo 2 de nuestra guía. Como podemos ver aquí, se plantean actividades a desarrollarse desde la consolidación de la conformación del equipo técnico hasta la aprobación del programa, ¿no? Se identifican cuáles serían los productos a obtener por cada una de las actividades, las tareas a desarrollar, el tiempo de ejecución, que son los 90 días o 3 meses, los recursos a emplear y los responsables. Bien, la etapa 2, que sería la etapa de diseño. Como vemos, aquí hay una serie de pasos, ¿no? Son 11 pasos en la etapa de diseño porque es la información de fondo que debe de estar contenida dentro de nuestro programa Recicla, ¿no? Y vamos a ver cada uno de estos pasos que deben estar considerados dentro de esta etapa de diseño, ¿no? En primer lugar, la determinación, estimación y proyección de los residuos sólidos aprovechables, ¿no? Y nos dice que para determinar, estimar y proyectar los residuos sólidos aprovechables que se recolectarán selectivamente, es importante que previamente se hayan identificado la composición y la cuantificación de los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos aprovechables generados en una determinada jurisdicción. Y para ello que es importante nuestro estudio de caracterización, pues, ¿no? Porque con ello ya nosotros hemos conocido cuál sería la composición de los residuos sólidos de mi jurisdicción. eh, Conocemos cuánto sería la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Cuántos serían los residuos orgánicos generados, los residuos inorgánicos, y dentro de estos residuos inorgánicos, cuáles serían los aprovechables, cuáles serían los no aprovechables. Y esto también me puede ayudar a generar diversos tipos de estrategias, porque dentro de la composición y dentro de los residuos inorgánicos aprovechables, yo puedo identificar dentro de mi jurisdicción cuáles serían los residuos de los cuales yo tengo un mercado, ¿no? Es decir, cuáles son los residuos que se comercializan dentro del ámbito de mi jurisdicción, porque en algunos lugares se comercializan algunos residuos que en otros no. De repente por el peso, por las cantidades, por el tipo de residuo, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es importante conocerlo, ¿no? Y es importante también tener en cuenta algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la determinación, identificar los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos con potencial de valorización, ¿no?
También al identificar, por ejemplo, los residuos orgánicos, podemos conocer qué características tienen, qué tipo de residuos orgánicos son los que más se generan. De repente, en regiones de la selva se generan residuos orgánicos quizá con mayor abundancia de características de frutos cítricos. Entonces, si son frutos cítricos, quizá en la valorización de los residuos orgánicos voy a requerir otro tipo de insumos para poder aplicar y poder neutralizar el pH de mi compostaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas, son detalles que nos ayudan a conocer y poder determinar posteriormente alternativas de mejora al momento de realizar las actividades de valorización, ¿no? La condición 2 nos habla con respecto a la estimación, ¿no? Estimar la cantidad de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos generados de acuerdo a sus características, ¿no? Y condición 3 la proyección, ¿no? Proyectar los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos considerando, ¿no? Un intervalo temporal, ¿no? Semanal, mensual, anual, ¿no? Para la recolección selectiva, ¿no? Esta proyección también nos ayuda a poder diseñar nuestro espacio, nuestra área de valorización, nuestra infraestructura de valorización, un área de acondicionamiento, el tiempo, ¿no? De repente que en esta área de acondicionamiento los residuos deben estar acondicionados como máximo, ¿no? Para evitar una acumulación excesiva de los residuos, ¿no? Entre otros. Aspectos que se deben tener en cuenta para realizar la determinación, estimación y proyección de los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos generados en un determinado distrito. Identificar diversos aspectos en función a los resultados del estudio de caracterización, ¿no? Ahí conocemos la generación, composición, proyección y estimación de residuos. Analizar la canasta de precios, que era lo que les mencionaba, ¿no? Conocer en nuestra jurisdicción qué tipo de residuos de repente son los que más se comercializan, cuáles tienen un mayor valor a diferencia de otros, qué tipo de residuos de repente no se comercializan en nuestro distrito, pero de repente en una provincia cercana, en un distrito cercano sí. Entonces, esto puede ayudar también a que los recicladores o las empresas operadoras de repente acumulen una cantidad considerable para que puedan luego transportarlos y hacer la venta y la comercialización, ¿no? De todos los residuos. Definir la forma de valorización de los residuos orgánicos y la demanda de los productos obtenidos, ¿no? Ya saben que para valorizar los residuos orgánicos existen diferentes metodologías y tecnologías y la municipalidad también, dependiendo de sus recursos y de sus espacios físicos de trabajo, tiene que considerarlos, ¿no? Para proyectar los residuos sólidos a valorizar, sean inorgánicos o orgánicos, se debe tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La composición de los residuos, el número de generadores municipales. Ya hemos aprendido también a cómo poder identificar a nuestros generadores municipales, ¿no? Y dentro de estos generadores municipales existen los generadores domiciliarios, los no domiciliarios, generadores especiales municipales, ¿no? La generación per cápita también, y obtener la generación total de los residuos sólidos municipales, ¿no? Domiciliarios, no domiciliarios y especiales. Bien, aquí les muestro un ejemplo de la cantidad de residuos sólidos generados, ¿no? Y esta puede ser una pregunta del examen, ¿no? Para el módulo 3, así que presten atención aquí. Tenemos, de acuerdo a este ejemplo, que en un distrito se generan 39,45 toneladas de residuos al día. De esta cantidad corresponden a los residuos orgánicos el 71,76%, ¿no? Que haciendo el cálculo serían 28,39, y a los residuos inorgánicos el 28,24%, ¿no? Que sería 11,14 toneladas. Dentro de estos residuos inorgánicos vamos a tener a los aprovechables y a los no aprovechables, y cada uno con su porcentaje y el peso específico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo realizar una pregunta y les pido hallar o determinar la cantidad de residuos aprovechables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la pregunta se les puede hacer en toneladas, en kilos, tener en cuenta ello también, ¿no? Las unidades siempre es importante. La identificación de nuestros generadores, ¿no? Como esto ya es algo que hemos visto
en el módulo anterior, conocemos ya cómo identificar a nuestros generadores, ¿no? Tanto del ámbito domiciliario, del ámbito no domiciliario y los que están dentro de este grupo considerados, ¿no? Como son los establecimientos comerciales, hoteles, mercados, instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, restaurantes, ¿no? Y los residuos sólidos especiales. Los generadores priorizados de residuos sólidos orgánicos, eh, es importante también aquí que de todos los generadores que nosotros hayamos identificado, hacer una priorización, pues, ¿no? Y esto sobre todo va más enfocado a los de ámbito no domiciliario y a los especiales, ¿no? Como podemos observar aquí, dentro del grupo amplio que teníamos de los generadores no domiciliarios, se reducen de repente a los que son más representativos para el caso de orgánicos, ¿no? Como los mercados, restaurantes, el servicio de mantenimiento de áreas verdes, porque son los generadores más representativos en generación de residuos orgánicos, ¿no? Y con respecto a los especiales, se considera a los centros comerciales y a los eventos masivos, que pueden ser las ferias, ¿no? Es importante también tener en cuenta las zonas de intervención, ¿no? Y aquí se dan algunos criterios recomendados para seleccionar una zona de intervención para los generadores, ¿no? En cuanto a los residuos sólidos inorgánicos, es importante considerar los niveles de prestación del servicio, aquellas zonas que realizan los pagos de los árbitros municipales, zonas con servicios básicos consolidados, zonas con vías de acceso, el identificar o analizar los niveles socioeconómicos, la cantidad de residuos sólidos generados aprovechables y los predios con mayor espacio para segregar sus residuos sólidos, ¿no? Y los residuos sólidos orgánicos, también identificar la zonificación de lugares donde se encuentren ubicados los parques, plazas, bermas y similares, y lugares donde se ubican mercados que generen en su mayoría residuos sólidos orgánicos, ¿no? Entonces, es importante poder identificar de manera adecuada cuáles son las zonas donde se generan mayor cantidad de los residuos sólidos inorgánicos y dónde serían los residuos sólidos orgánicos. Y esto nos puede ayudar a poder diseñar nuestras rutas de recolección selectiva y de manera diferenciada, ¿no? Para residuos orgánicos e inorgánicos, dependiendo de la ubicación de este tipo de generadores. Pero como sabemos, finalmente se tiene que llegar a abordar el 100% de todo nuestro ámbito de nuestra jurisdicción. Elaborar el plano de ubicación de la zona de intervención, ¿no? Como parte de información del plano de ubicación, se debe considerar el inicio y fin de cada ruta, el horario, la frecuencia, el día, el nombre de las zonas a intervenir, entre otra información que se considere y facilite el desarrollo y monitoreo de la ruta, ¿no? Y dentro de los planos se debe distinguir de manera clara las manzanas, los lotes de las viviendas, los nombres de las calles, si son centros poblados o las urbanizaciones, la ubicación de los parques, plazas, entre otra información que sea importante y relevante para la implementación de nuestro programa Recicla y la ejecución de nuestras rutas de recolección selectiva. Establecer las rutas, horarios y frecuencias es importante, ¿no? Y sobre todo, una vez establecidas, es importante respetar estos horarios, estas rutas y estas frecuencias que ya hemos diseñado, ¿no? Porque antes de implementar estas rutas, todos los participantes, todos los generadores que van a realizar la entrega de sus residuos de manera selectiva, ¿no? Que ya han segregado en sus respectivas viviendas, en sus respectivos establecimientos, han recibido una capacitación previa, ¿no? Una sensibilización por parte de los promotores, practicantes, ¿no? En donde estos actores les han indicado y les han dado a conocer cuáles son las rutas, los horarios y las frecuencias. Y esto es muy importante que se pueda respetar, porque si la municipalidad o el actor que realice la recolección selectiva no cumple de manera constante con el desarrollo de estas rutas, entonces el generador mm, no va a respetar luego ya el horario que la municipalidad ha definido, ¿no? Porque como ya no han cumplido al desarrollar esta ruta, el generador puede hacer entrega, ¿no? El generador quiere deshacerse de los residuos, no lo quiere tener acumulado
en su vivienda o en su establecimiento comercial. Entonces, probablemente haga entrega de estos residuos al servicio convencional, ¿no? De recolección. Entonces, eso es lo que no se quiere. Por eso es muy importante respetar, ¿no? Estas rutas, horarios y frecuencias, ¿no? También es importante considerar, ¿no? Dividir la zona de intervención del programa en sectores por tipos de generadores, asignar a cada sector un día, frecuencia y horario y establecer el diseño de la ruta según el número de predios por sector, ¿no? Ruta de traslado, por ejemplo, ruta de recolección selectiva, ruta de transporte. La determinación de las unidades vehiculares y equipos de protección personal. Para el desarrollo de la recolección selectiva pueden emplearse tanto vehículos convencionales como los vehículos no convencionales, ¿no? Esto ya lo venimos repasando siempre. Los vehículos no convencionales, aquí están considerados, por ejemplo, los triciclos, motofurgón y carretas jaladas por asémilas y botes en algunos casos, ¿no? Pero es importante considerar que estos vehículos deben encontrarse en buen estado, deben de garantizar el correcto traslado de los residuos y sobre todo también garantizar la seguridad de los trabajadores que van a utilizar y emplear este tipo de unidades vehiculares, ¿no? Con respecto a los convencionales, por ejemplo, tenemos a las camionetas, camiones barandas o volquetes, ¿no? Que también son vehículos que se emplean para realizar la recolección de este tipo de residuos. Dentro de los equipos de protección personal, es importante tener en cuenta que estos equipos es de uso obligatorio contar con estos equipos, ya sea que se trabaje directamente con personal de la municipalidad, con las organizaciones de recicladores o con las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? Y aquí la municipalidad cumple un papel muy importante al momento de realizar la supervisión y verificación de que los trabajadores cuenten con sus equipos de protección personal necesarios y adecuados, ¿no? Y sobre todo que estén en buen estado. Es importante también que se pueda contar con un seguro complementario contra todo riesgo, ¿no? SCTR para los trabajadores que van a realizar esta actividad y las municipalidades podrán dotar de EPPs a las organizaciones de recicladores, no encontrándose obligados a realizar dicha entrega, ¿no? Algunas municipalidades realizan esta entrega a los recicladores en manera de apoyo, pero no es de obligatoriedad que la municipalidad haga la entrega, ¿no? Ya que en algunos casos esto se ha tergiversado también por las organizaciones de recicladores, porque ellos creen que ya es un derecho, no es una obligación que por parte de la municipalidad se les haga entrega, ¿no? De estos equipos de protección personal. Y aquí en la presentación les dejamos algún marco normativo que establecen características de los equipos de protección personal adecuados con respecto a sus estándares y también los tipos de equipos de protección personal para cada tipo de actividad que se vaya a realizar. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Que nos da a conocer cuáles serían los equipos de protección personal para el desarrollo de la recolección selectiva, condicionamiento y valorización de los residuos sólidos, ¿no? Ya sea que se realice o tengamos personal que realice únicamente la recolección selectiva, hay una serie de implementos básicos que se consideran a ser entregados, ¿no? A este personal para las actividades de acondicionamiento igualmente y para las actividades de valorización de la misma manera. La definición del servicio de recolección selectiva, ¿no? Es importante determinar los actores que participarán en el proceso de recolección selectiva, priorizando la participación de las organizaciones de recicladores formalizados, las empresas operadoras debidamente registradas o el servicio municipal de manera directa también puede realizar la recolección selectiva, ¿no? Entonces, pero sí es importante que la población, nuestros generadores, sepan cuáles de estos actores son los que realizan la recolección selectiva, ¿no? Porque si son las organizaciones de recicladores, ellos deben de contar con sus respectivos uniformes, su indumentaria,
con sus photochecks o carnets que deben ser emitidos por las municipalidades, ¿no? Cosa que ayuden al generador a poder identificarlos y poder realizar la entrega de los residuos. Entonces, la recolección puede darse de distintas maneras, ¿no? Puede ser de manera directa, cuando lo realiza la municipalidad. Puede ser mixta, cuando es realizado por la municipalidad de manera conjunta con organizaciones de recicladores o con empresas operadoras. Y también puede ser indirecta, si es que es realizado únicamente por organizaciones de recicladores o únicamente por las empresas operadoras de residuos sólidos. Se cuenta con diferentes tipos de recolección selectiva, ¿no? Para los residuos sólidos aprovechables, ya sean orgánicos e inorgánicos. Y este puede ser, por ejemplo, de puerta a puerta, que es el tipo de recolección quizá que más se emplea o más se realiza, ¿no? Y esto se complementa también con la recolección por contenerización, ¿no? Y esta puede ser superficial o soterrada, pero siempre teniendo en cuenta que este tipo de recolección por contenerización debe realizarse en condiciones o en condiciones adecuadas, ¿no? Considerando que la población que va a hacer uso de estos contenedores haya sido correctamente sensibilizada, correctamente educada, que, que respete también los horarios y las rutas de recolección selectiva, ¿no? Toda vez de que estos contenedores no se vuelvan en un punto crítico, ¿no? Porque también tenemos a personas de repente que no cuentan con buenos hábitos, que estos contenedores que han sido de repente diseñados para almacenar residuos aprovechables, lo utilizan para almacenar sus residuos convencionales, ¿no? Y mezclan los residuos, lo llenan y una vez que está lleno, empiezan a dejar las bolsas de residuos a los costados de los contenedores, entonces ya vuelven un punto crítico a este tipo de contenedores, ¿no? Y esto generalmente sucede porque se implementan o se instalan estos contenedores sin haber sensibilizado a la población, sin haber educado, sin haber informado sobre los horarios de recolección selectiva, entre otros, ¿no? Y también es muy importante que exista una supervisión, exista una verificación también por parte de la municipalidad, ¿no? Para poder identificar si es que existe, ¿no? Alguna persona, ciudadano, que esté realizando algún mal hábito al momento de poder depositar sus residuos en este tipo de puntos, ¿no? Y también se considera el tipo de recolección selectiva de acera, ¿no? Es cuando se acumulan los residuos en un punto fijo, de repente porque el vehículo no puede acceder por determinadas calles, por determinadas zonas, y entonces esto se puede dar, ¿no? Se acumulan los residuos en un punto, en ese punto está un personal de recolección esperando a que el vehículo se acerque para luego hacer la carga de los residuos o de las bolsas hacia el vehículo. La determinación de los recipientes para la segregación en la fuente, ¿no? Eh, es importante considerar los diferentes tipos de recipientes o contenedores, ¿no? Dependiendo de la zona o el lugar en donde se vayan a ubicar, ¿no? Por ejemplo, en los mercados se recomendaría que se puedan implementar los contenedores que son un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, los que son de capacidad de 1100 litros, como es el que estoy señalando, ¿no? Que son contenedores con mayor capacidad y que estos contenedores también, por ejemplo, tienen un sistema de alza contenedores para los vehículos compactadores, ¿no? Entonces, en un mercado, por ejemplo, puede haber sus tres contenedores fácilmente, uno para los residuos inorgánicos aprovechables, otro para los residuos orgánicos y otro para los no aprovechables, ¿no? Y, y bueno, en este tipo de espacios también se tienen establecidos las rutas y las frecuencias de recolección, ¿no? Pero siempre también es importante que estos contenedores vayan en la línea y en el cumplimiento de lo establecido en la norma técnica peruana que establece los colores para el almacenamiento de los residuos sólidos. Y en el caso de los residuos orgánicos, aquí se establece el color marrón, ¿no? Para estos contenedores. Ahora, en el caso de que el contenedor no necesariamente de fábrica es de color marrón,
se puede establecer un etiquetado, ¿no? Y el etiquetado sí debe identificar y visualizar fácilmente que es de color marrón y que corresponde para el almacenamiento de los residuos orgánicos. De igual forma, para los residuos inorgánicos, de acuerdo a nuestra norma técnica, está establecido el color verde para el almacenamiento de este tipo de residuos. El tamaño y las características del contenedor ya van a depender también mucho del análisis que pueda realizar la municipalidad. Por ejemplo, hay puntos limpios que se instalan en las áreas públicas. Pueden ser en avenidas principales, en plazas, parques. Y este tipo de contenedores deben de tener características, uno, que vayan en línea con el paisaje de la ciudad, ¿no? En segundo lugar, las características del contenedor deben de ser resistentes a las condiciones climáticas de la zona, ¿no? Si es una zona donde existen de repente intensas precipitaciones, una radiación potente, entonces el contenedor debe contar con características adecuadas para que pueda soportar por un mayor tiempo este tipo de condiciones climáticas, ¿no? Si hay precipitaciones igualmente, el sistema de tapado o el techado que pueda tener también es importante a considerarlo. El empadronamiento y sensibilización a los generadores también es muy importante, ¿no? Que la municipalidad cuente con una base de datos de todos los generadores que estén participando del programa Recicla, ¿no? Y para poder nosotros empadronar a nuestros participantes, primero los sensibilizamos. Y para poder sensibilizarnos, podemos apoyarnos de diferentes materiales, ¿no? Como pueden ser volantes, en donde se brinde una información puntual y precisa a nuestra población sobre qué tipo de residuos son los que se puedan segregar, ¿no? Y posteriormente hacer entrega al servicio de recolección. También es importante poder apoyarse de las redes sociales para poder brindar información a nuestra población sobre actividades que se realicen para recolección selectiva, de repente eventos que realice la municipalidad, etcétera. Y el empadronamiento, como les había mencionado, es importante también, ¿no? Por ejemplo, actualmente para aquellas municipalidades que participan del programa de incentivos, se les está solicitando, ¿no? Contar con su empadronamiento y que este empadronamiento, este formato de padrón, puedan subirlo dentro de la plataforma del programa de incentivos, pues, ¿no? Para el cumplimiento del compromiso 3. Entonces, aquí es importante, ¿no? Contar con este registro, siempre tenerlo actualizado y sobre todo abarcar, ¿no? A toda nuestra población, a toda nuestra jurisdicción. Aquí se les muestra un ejemplo de un padrón que puede ser utilizado y empleado para poder consignar la información de sus generadores que participan del programa Recicla. Bien, es importante también identificar aquellos espacios donde se van a realizar las actividades de acondicionamiento o de valorización de los residuos, ¿no? Y sobre todo identificar si en la municipalidad o en mi jurisdicción se cuenta con este tipo de espacios, ¿no? Identificar las infraestructuras de valorización de residuos sólidos, su capacidad operativa, el tipo de manejo para el cual ha sido diseñado, ¿no? Si ha sido diseñado, por ejemplo, para elaborar compostaje, para elaborar lumbricultura, de repente ha sido diseñado hace varios años atrás y a la actualidad ya requiero de un espacio mayor, requiero de repente de emplear otro tipo de tecnología, otra metodología, ¿no? Entonces es importante poder identificar esto dentro de nuestra jurisdicción para poder plantear algunas alternativas de mejora o poder ampliar la capacidad de nuestras plantas de valorización o infraestructuras de valorización, ¿no? Las áreas de acondicionamiento también son espacios importantes en donde podemos acopiar, acondicionar nuestros residuos por un determinado tiempo para posteriormente ser comercializado, ya sea por las organizaciones de recicladores o por las empresas operadoras, ¿no? Estas áreas de acondicionamiento pueden ser administradas ya sea por la municipalidad, por las empresas operadoras o también
por las organizaciones de recicladores de manera directa. Bien, algunas consideraciones técnicas, legales y administrativas para el manejo de los residuos sólidos aprovechables para su valorización, ¿no? Se debe de evaluar las diferentes posibilidades de manejo de residuos sólidos recolectados, ¿no? Por ejemplo, si se va a comercializar, aquí se debe de tener en cuenta que la municipalidad no puede comercializar los residuos de manera directa. De acuerdo a nuestro marco normativo, solo están autorizados de poder realizar la comercialización de los residuos las empresas operadoras de residuos sólidos, las organizaciones de recicladores y aquellos generadores que no formen parte del programa de segregación en la fuente, ¿no? También puede realizarse donaciones y algún intercambio de residuos sólidos por bienes, ¿no? Entonces, la municipalidad sí podría realizar las donaciones, sí podría realizar el intercambio de residuos sólidos por bienes, ¿no? Por ejemplo, pueden establecer convenios o actas de entrega, ¿no? Actas de intercambio y obviamente estos intercambios generalmente tienen que incluir y considerar materiales o insumos que sirvan y coadyuven a seguir desarrollando e implementando este tipo de actividades. Bien, aquí les mostramos el procedimiento por el manejo de residuos sólidos recolectados según el marco legal vigente. De acuerdo al tipo de residuos que se van a generar, ¿no? En este caso tenemos a los residuos municipales, residuos de bienes de plásticos, residuos de RAE, ¿no? ¿Cuál es su marco normativo legal vinculante para el manejo de este tipo de residuos y los diferentes actores que pueden participar, ¿no? Desde la municipalidad, las organizaciones de recicladores y las empresas operadoras, ¿no? Es decir, cada uno de estos actores cuentan con un marco normativo que justifica el trabajo o el trabajo para manejar este tipo de residuos. Pero como podemos observar aquí, en el caso de las organizaciones de recicladores, no corresponde el manejo de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, de los RAE, ¿no? Porque los recicladores no tienen permitido legalmente realizar el manejo de este tipo de residuos. Con respecto a los neumáticos fuera de uso, igualmente, ¿no? Se cuenta con un marco legal para el manejo, tanto para las municipalidades como para las empresas operadoras, pero para el caso de las organizaciones de recicladores, no existe un marco legal, ¿no? Entonces, este tipo de actores no tiene permitido manejar este tipo de residuos, igualmente que los RAE, ¿no? Bien, ahora veremos acerca de la fase 2, que corresponde a la formulación y aprobación de nuestro programa Recicla. Para la formulación, en primer lugar, se debe realizar la identificación, ¿no? En el plan de acción, ya sea del PIGARS o del plan distrital de manejo de residuos sólidos, los aspectos relacionados a la implementación del programa, ¿no? Aquellos aspectos, actividades que se vinculen entre sí. En segundo lugar, la cantidad total y potencial de residuos sólidos que va a ser parte de mi programa Recicla, ¿no? O sea, aquí ya hemos identificado y proyectado cuáles serían nuestros residuos inorgánicos objetivos y nuestros residuos orgánicos objetivos, ¿no? A ser trabajados en el periodo de tiempo que hemos diseñado nuestro programa Recicla y de manera anual. En tercer lugar, la definición de los residuos sólidos inorgánicos a recolectar y definición de la forma de valorización de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? En cuarto lugar, las zonas de intervención, elaboración del plano, las rutas, los horarios y la frecuencia de recolección selectiva. En quinto lugar, las unidades vehiculares, los equipos de protección personal y los recipientes para el almacenamiento de los residuos sólidos. Y finalmente, los tipos de recolección selectiva, el destino final de los residuos sólidos, la metodología del empadronamiento y la sensibilización, ¿no? Luego de haber definido los aspectos antes señalados, se debe plantear un cronograma de implementación del programa por un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, nuestro programa Recicla tiene un periodo, una vigencia de 5 años. Y aquí les mostramos cuál sería el contenido mínimo para elaborar el documento del programa Recicla, ¿no? Debe contar con un resumen ejecutivo,
con un marco legal que esté vigente, ¿no? No citar a la 27314, ¿no? Porque aunque les parezca quizá gracioso o increíble, ¿no? En algunos casos hemos visto en algunos documentos que nos presentan las municipalidades que aún siguen referenciando dentro de su marco legal a la ley 27314, ¿no? Que ya ha sido derogada. También es importante considerar los objetivos, los lineamientos de política, el diseño técnico del programa, la bibliografía y los anexos. Bien, para la aprobación, aquí tenemos un flujograma, ¿no? Que se recomienda, ¿no? Es un flujograma referencial para poder aprobar el programa, ¿no? En primer lugar, tenemos aquí a nuestro equipo técnico, ¿no? Que realiza el proceso de inicio de nuestro programa, ¿no? Desde su elaboración. Luego de haber elaborado, ¿no? Este equipo lo deriva al área de gestión ambiental o prestación del servicio de limpieza pública o la que haga sus veces, que sería el área usuaria, ¿no? Para que emita opinión, ¿no? En concordancia al marco legal, ¿no? Luego, esta área lo deriva a la gerencia de presupuesto y planificación, ¿no? Quien debe emitir una opinión en concordancia al plan operativo institucional, porque recordemos que las actividades que se van a considerar dentro de nuestro programa Recicla tienen que ir en cumplimiento también al PIGARS o al PMR, y estas actividades deben de contar con un presupuesto, ¿no? Que debe estar en línea también con el POI, ¿no? O el Plan Operativo Institucional. Luego, esta gerencia de presupuesto y planificación lo deriva a asesoría jurídica, quien emite opinión en concordancia al marco legal para luego trasladarlo a la gerencia municipal, quien eleva este documento a la alcaldía, ¿no? Para que sea aprobado con decreto de alcaldía. Entonces, si menciona que este flujograma es referencial, es de repente por las unidades orgánicas, porque en algunos casos hay una gerencia que cumple dos funciones a la vez, ¿no? Entonces, se refiere a eso, ¿no? Pero con respecto al documento de aprobación, que es decreto de alcaldía, es el único documento con el que debería aprobarse el programa Recicla. Bien, ahora veremos la fase 3, que sería la fase de implementación. Aquí es importante elaborar y aprobar un plan anual de trabajo para la implementación y continuidad del programa, ¿no? Desde que se aprueba nuestro programa Recicla, la municipalidad anualmente tiene que elaborar y aprobar estos planes de trabajo, ¿no? Que deben ser aprobados mediante resolución de alcaldía y deben contar con una vigencia anual, obviamente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y ahí se deben de considerar cuáles son las actividades, la descripción, los indicadores, medidas, cantidades y todo lo que se tiene que implementar durante ese año en cumplimiento al programa Recicla. Estas acciones, estas actividades, ¿no? Deben ser incorporadas al plan operativo institucional, ¿no? Permitiendo de esta forma la asignación presupuestal necesaria y seguimiento durante el año programado, ¿no? Esto nos permite adquirir los insumos, los materiales y los recursos que sean necesarios para poder desarrollar de manera adecuada nuestro programa Recicla. Y con respecto a la programación presupuestal, como ya habíamos mencionado en láminas anteriores, es importante que la programación de presupuesto se realice al programa presupuestal 0036, que corresponde a la gestión integral de residuos sólidos, y de manera específica a la actividad 56157, que corresponde a educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos, y a la actividad, ¿no? 56160, que corresponde a valorización de residuos sólidos municipales, ¿no? O las que deriven del rediseño del programa presupuestal 0036, ¿no? Pero hasta la fecha estas dos actividades son las que están contempladas dentro de este programa. ¿Y cómo podemos nosotros verificar que mi municipalidad ha realizado una adecuada programación de los recursos para el cumplimiento de estas actividades? Esta información es pública, ¿no? Entonces, ingresamos de manera pública a cualquier buscador de internet, entramos a la consulta amigable del MEF y realizamos el filtro, ¿no? Identificamos a nuestra municipalidad
identificamos el programa presupuestal 0036 y vamos desplegando la información para poder conocer si es que mi gobierno local ha realizado la programación o no ha realizado la programación en estas actividades con respecto a la implementación de nuestros programas, ¿no? Coordinación, articulación, socialización y adquisición de bienes y servicios, ¿no? El equipo técnico debe desarrollar acciones de coordinación, articulación y socialización con los diferentes actores que van a estar involucrados en la implementación de este programa, ¿no? Y esto se conlleva a poder desarrollar acciones y tareas de coordinaciones generales, recopilaciones de información, incorporación de actores para la continuidad del programa, coordinaciones para la administración del servicio y diseño e impresión de materiales de comunicación ambiental. Estas acciones también pueden considerarse como la socialización del programa, capacitaciones al personal operativo, incorporación de nuevas viviendas, establecimientos comerciales, instituciones públicas o privadas, ¿no? A nuestro padrón que siempre debe de estar actualizándose. También el empadronamiento de mercados e identificación de áreas verdes, que son nuestras principales fuentes generadoras de residuos orgánicos, la sistematización de la información de la valorización de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos municipales, la recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos y la recolección selectiva de los residuos sólidos orgánicos. Bien, como última fase tenemos la de supervisión y monitoreo, ¿no? Aquí vamos a ver los aspectos para la supervisión y aspectos para el monitoreo y seguimiento. Bien, con respecto a la supervisión de la recolección selectiva, ¿no? Nuestra guía establece que debe realizarse como mínimo una vez al año, ¿no? A fin de realizar una evaluación de los procesos de mejora y ampliación de la cobertura de la recolección selectiva, ¿no? Y esto tiene que incluir, ¿no? Esta supervisión, esta verificación a los actores que van a participar en la recolección selectiva, ¿no? Por ejemplo, a las organizaciones de recicladores, a las empresas operadoras, ya que estos actores tienen que respetar las rutas y los horarios y frecuencias que la municipalidad ha establecido conjuntamente con ellos. Aquí se muestra un formato para la supervisión de la recolección selectiva de los residuos sólidos, donde incluye información importante a desarrollar, a sistematizar al momento que se realice estas acciones de supervisión, pues, ¿no? Y este formato se puede adecuar, pues, ¿no? Esta plantilla al formato que utiliza la municipalidad. Existe dos tipos de metodología de supervisión, ¿no? La supervisión programada y la no programada. Con respecto a la programada, consiste, ¿no? en verificar el cumplimiento de las labores de campo, la cual ha sido previamente planificada en el plan anual de trabajo y está debidamente aprobada por el equipo técnico operativo, ¿no? Y en cuanto a la supervisión no programada, ¿no? Consiste en verificar el cumplimiento de las labores de campo que no han sido previamente planificadas en el plan anual de trabajo. ¿Y por qué puede darse estas supervisiones no programadas? ¿No? En atención a quejas, denuncias o pedido de alguna persona o entidad, ¿no? Porque quizá no están desarrollando también adecuadamente las actividades de recolección, ¿no? Los actores que han sido encargados. Entonces, aquí es importante realizar la atención de estas solicitudes o pedidos que realice la población, nuestros generadores, para poder verificar y evidenciar cómo es que se está desarrollando esta actividad, pues, ¿no? Con respecto a la evaluación de los procesos a través de parámetros de rendimiento de supervisión, es importante considerar la cobertura de predios o viviendas, es decir, que se coberturen todos los predios, todas las viviendas que están participando de nuestro programa, que pertenecen a nuestro padrón de generadores, ¿no? También la cobertura de las rutas de colección selectiva, ¿no? O sea, que se cumpla y se respete la ruta en su totalidad, ¿no? Ya que puede darse que en algunos casos se inicie con la ruta, pero que el vehículo realice desvíos y no cumpla con toda la ruta en su totalidad, ¿no? Y también identificar el porcentaje de cobertura del servicio de recolección selectivo.
El área o unidad orgánica de planificación y presupuesto, o la que haga sus veces, debe realizar el seguimiento y monitoreo que permita verificar si el programa va marchando según lo planificado, porque hay que tener en cuenta que esto incluye el gasto de los recursos, ¿no?, que la entidad está destinando para que estas actividades puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer este monitoreo y seguimiento tanto desde las actividades físicas también como de la ejecución, ¿no?, del gasto, la ejecución del presupuesto. Y se realizará, ¿no?, con una frecuencia trimestral en concordancia con el POI de la municipalidad. Bien, ya llegando casi a la parte final, algunas consideraciones finales, ¿no?, que es importante tener en cuenta, ¿no?, que a la entrada en vigencia de la resolución ministerial que aprueba la guía del programa Recicla, deben contar con el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. Esto nos conlleva a la conclusión de que si la municipalidad va a elaborar su programa Recicla o va a actualizarlo, es importante que también tenga actualizado su estudio de caracterización de residuos sólidos, ¿no?, ya que esta herramienta es un insumo muy importante, ya hemos visto, ¿no?, que nos va a ayudar a obtener datos como la composición de los residuos, la cantidad, que son datos y cifras importantes al momento de hacer el diseño de nuestro programa Recicla, ¿no? Las municipalidades modifican la resolución de alcaldía que conforma el equipo técnico provincial o el equipo técnico municipal para la elaboración del PIGARS o el programa de manejo de residuos sólidos, adicionando las funciones establecidas en la guía del programa Recicla, ¿no? Es decir, que el mismo equipo que participó en la elaboración de los planes de gestión de residuos sólidos, tiene que ser el mismo equipo que se conforme para la elaboración o actualización del programa Recicla, ¿no? Pero esta resolución de alcaldía debe de ser modificada para adicionar las funciones que correspondan para la elaboración del programa Recicla. Bien, y como ya sabemos y conocemos todos y todas las presentes, Eh, la presentación va a ser colgada y va a estar a su disposición dentro de nuestro portal del aula Aprende. Es el mismo portal en donde realizan las evaluaciones y em, también se suben los videos y todo el material correspondiente al curso, ¿correcto? Entonces, eso ha sido todo en cuanto a esta presentación.